Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Queremos, queremos, desde la Cámara de Comercio de Cúcuta, no siendo ajena a la coyuntura que se está presentando a nivel mundial, desde la mesa del sector de la salud, integrada por nuestros diferentes profesionales especialistas, hemos creado este espacio que denominamos Efectos de la Pandemia COVID-19 en la atención a la salud de la mujer. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de exponer de primera mano esas recomendaciones y consideraciones e información pertinente que debemos tener en cuenta en nuestra región en este espacio pues enfocado a la mujer, ¿sí? ¿Qué metodología vamos a usar? Para asegurar la totalidad del contenido, les quiero explicar brevemente a nuestros participantes que durante el tiempo establecido aspiramos a que no sea mayor a una hora. Solo permitiremos pequeñas interrupciones. ¿De qué tipo? Como si se puede repetir esa parte o si no se oye bien, ¿sí? Y las demás dudas o preguntas las vamos resolviendo al final de la sesión de cada bloque que esté trabajando nuestros profesionales. Las preguntas agradecemos las manifiesten a través del chat con su nombre o la empresa que representan y especialmente su correo para tener esa información por parte de ustedes. Las respuestas a esas preguntas tendrán un tiempo máximo de 4 minutos y se manifestarán de manera aleatoria, tratando de que no se repitan. Y por último, les agradecemos a los asistentes respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para que se establezca una comunicación nítida en este pequeño espacio. Sin más preámbulo, yo quiero ceder la palabra a nuestros profesionales especialistas. El doctor Jaime Machicado Herrera, médico especialista en ginecología y obstetricia, especialista de medicina reproductiva, director científico de la clínica Machicado,
y docente universitario y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El doctor especialista también Santiago Machicado Villamizar, médico especialista en ginecología y obstetricia, con diplomado en cirugía endoscópica ginecológica, director del programa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva de la Clínica Machicado, gínico obstetra del Hospital Universitario Erasmo Meos. Y darle la bienvenida a nuestro moderador Marcel Leonardo Quintero Contreras, cirujano general subespecialista en cirugía torácica. Bienvenidos, doctores. No lo oigo. Doctor Marcel, no se le escucha. No se le escucha. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a la Cámara de Comercio por permitir darle continuidad a esta idea de que los profesionales y especialistas de la región puedan estar contándoles cómo se está desarrollando todo este tema de la pandemia COVID-19 y mostrar el compromiso que tenemos con nuestra comunidad y con nuestro tejido empresarial. Entonces, ratifico el agradecimiento a la Cámara. Le quiero dar las gracias a los conferencistas, al doctor Jaime, al doctor Santiago, personas que conozco, que admiro y que sé que han liderado durante mucho tiempo el servicio de la atención de la mujer de la región. Y les quiero también darle las gracias por la oportunidad de poder moderar o acompañarlos y aprender mucho del tema que hoy vamos a tratar. Doctor Jaime, bienvenido. Quisiera preguntarle cuál es la situación de riesgo de las mujeres embarazadas frente a la infección por COVID-19. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias a la Cámara de Comercio por esta muy acertada iniciativa de poder tratar estos temas tan importantes para la comunidad. A Pablo Andrés y a usted, doctor Marcel, muchas gracias por su invitación. Bueno, pues estamos, como todos sabemos, en una pandemia. Una pandemia que obviamente, como su nombre lo dice, afecta a toda la humanidad. Esto viene desde los griegos, cuando Atenas y Esparta se repartían el mundo, apareció una epidemia de muy probablemente fiebre tifoidea y se acuñó el término de pandemia, que viene del griego y que quiere decir pan, todo y demos pueblo. Entonces, en este momento estamos capoteando una epidemia por un virus, que es el virus del coronavirus, que es de la familia de los coronavirus, que tiene una serie de subgrupos. Anteriormente afectamos a la población mundial por el MERS virus y posteriormente por el SARS virus, todos con un componente de insuficiencia respiratoria muy severo. A diferencia de estos dos virus anteriores, el coronavirus COVID-19, que es el que nos ocupa, es un virus que tiene una gran contagibilidad, o sea, se contagia muy fácilmente de una persona a otra. Si bien es cierto, no es tan letal en lo que tiene que ver el embarazo y el producto del embarazo como los otros dos virus, el MERS y el SARS. Pero no por eso deja de ser tan importante, toda vez que el 80% de las pacientes que van a estar en embarazo que se contraigan este tipo de enfermedad van a tener un cuadro muy leve, un 15% un cuadro más severo y un 5% un cuadro mucho más severo. Ahora, este virus tiene mayor protección, mayor agresividad en su expresión clínica en las etapas más tardías de la vida. Eso es una ventaja para las mujeres gestantes porque pues son mujeres jóvenes. Pero obviamente, si bien es cierto que no se ha comprobado que haya una transmisión al punto del embarazo, no deja de ser importante que tratemos este tema, de que dejemos claros cuáles son los cuidados que tenemos que tener tanto en las madres como en los hijos. Doctor Santiago, bienvenido. ¿Cuál es el riesgo para el feto en el caso de una infección de la madre por COVID-19? Doctor Santiago, no se le escucha muy bien. No se le escucha muy bien la introducción. Listo. Creo que ahora está mejor. Bueno, voy a repetir el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Cúcuta, a cabeza del doctor Santaella,
a Pablo por la coordinación que ha tenido en este ciclo de webinarios sobre pues, el tema que nos atañe en este momento pues, por la pandemia por COVID-19 y por haber abierto un espacio dedicado a las consideraciones que este tema tiene en cuanto a la atención en salud de la mujer, que sin duda alguna es un tema capital del cuidado de la salud de toda población. Para responder la pregunta que me hace el doctor Marcel, pues todos sabemos que las infecciones en el embarazo pues no son bien vistas desde ningún punto de vista. Parte de lo que hacemos los obstetras durante el cuidado de la mujer durante la gestación es ya sea o prevenir la infección de una mujer pues en gestación a un microorganismo puntual o detectar esa infección de manera temprana para que en los casos en que sea posible pues reciba tratamiento en una instancia temprana de esa infección. Entonces, cuando sale a la luz un nuevo microorganismo como pues el coronavirus, el COVID-19, esto claramente es un tema pues, que toma interés. ¿Qué riesgo tiene esta infección para el feto? Porque gran parte del interés que tenemos cuando prevenimos infecciones durante la gestación es tratando de proteger no solamente a la madre, sino incluso más a el producto de la gestación, es decir, al feto. Afortunadamente, y de las pocas cosas buenas que ha traído el COVID-19 es que a toda luz, al momento, a la evidencia actual que tenemos, que es muy limitada, porque esto es una situación pues, que surgió hace pues, poco más de 3 meses y que en nuestra región la tenemos hace poco más de un mes hasta el momento, todo apunta a que no existe transmisión vertical a partir de la madre hacia el feto del virus COVID-19. ¿Qué es la transmisión vertical? Pues la que se genera por transmisión de la circulación materna que pasa por la circulación placentaria y que eventualmente termina en la circulación del producto de la gestación, del feto. Ha sido examinado las muestras de líquido amniótico, que en el cual el feto nada, por decirlo así, que lo protege durante toda la gestación. Ha sido examinada la leche materna y ha examinado incluso los neonatos tomando muestras la nasoporina que inmediatamente después de una cesárea, inmediatamente después del parto, y en esas muestras no se ha aislado el virus. De manera que, pues, al momento todo apunta a que el riesgo fetal de una posible infección a partir de una madre positiva para el COVID-19 es muy bajo. Y las instancias en que se ha identificado infección a nivel neonatal es alentador que la infección neonatal tiene un curso muy benigno. La gran mayoría de neonatos, de bebés recién nacidos, son asintomáticos en su gran mayoría y cuando expresan síntomas, estos síntomas son muy leves en comparación a pues, otros grupos etarios, son los adultos o como son aún más los adultos mayores. De manera que el riesgo es bajo, es muy bajo, y no solamente el riesgo de infección es bajo, sino el riesgo de malformaciones que se puede pensar derivada de cualquier infección durante el periodo neonatal es muy bajo, contrario a lo que teníamos en situaciones de otras infecciones, como lo que vivimos hace unos años, en el 2015, 2016, por la epidemia que tuvimos por Zika, que era una infección que sí causaba grandes secuelas a nivel perinatal, con microcefalia, es decir, bebés que nacían con una cabeza pequeña, con grandes trastornos del neurodesarrollo. En esta infección, afortunadamente, no tenemos esa condición. Listo. Doctor Jaime, ¿deben las gestantes seguir las mismas medidas de la población general? Bueno, sí. En esto no hay ninguna diferencia. Activamos el micrófono. Doctor Jaime, ¿deben las gestantes seguir la misma medida de la población general?
En esto, Marcel, no hay ninguna diferencia el comportamiento que deben tener las maternas a la población en general. Es decir, deben seguir con las mismas disposiciones que se han reglamentado muy bien por el Ministerio de Salud y por todas las entidades, con todo lo que tiene que ver con el aislamiento y las medidas preventivas. Cuando decimos esto, pues obviamente tenemos claro que este virus se transmite preferencialmente a través de las microgotas de saliva o los aerosoles que normalmente se expulsan cuando una paciente tose o cuando habla. Entonces, si bien es cierto, esa es la fuente más importante en donde el virus sale hacia afuera para contaminar a otras personas, también uno puede tener el virus porque haya tosido, contaminado su mano y tocar objetos. Entonces ahí aparecen los vómitos, que son las partículas de los virus que después una persona puede tocarlas y contaminarse. Eso implica a que no solamente debe haber aislamiento, o sea, estar en espacios en donde no haya mucha gente, en donde no se compartan actividades sociales de gran número de poblaciones y en este momento de ninguna, estarse encerrado en su casa. Y además de eso, pues estar lavándose las manos periódicamente y cumplir todos los requisitos de usar las mascarillas con el fin de evitar que de esa manera se pueda transmitir la enfermedad. Entonces es absolutamente indispensable que todos cumplamos las mismas reglamentaciones que tienen que ver con el aislamiento y las medidas preventivas. Santiago, ¿cuáles son los signos de alarma a los que las mujeres embarazadas deben prestar atención? Bueno, Marcel, pues esa pregunta tiene posiblemente dos aproximaciones de respuesta. El primero es que en este momento la mujer embarazada debe prestar atención a los mismos signos de alarma que cualquier persona debe prestar atención. Es decir, lo que conocemos como síntomas típicos de infección por COVID-19, la fiebre, una temperatura mayor de 38 grados centígrados, como lo estipulan la mayoría de guías, la tos, que la mayoría de las veces va a ser sin producción de esputo, es decir, tos seca, pero puede llegar a tenerlo, la dificultad para respirar, sensación de ahogo o disnea, fatiga, malestar general, mialgias o dolores musculares, o incluso puede llegarse a producirse la expulsión de sangre durante los episodios de tos. O pues la incapacidad para tolerar la vía oral. Todas esas son síntomas típicos de esta nueva pues infección que nos está atañando en este momento. Hay algunos otros síntomas atípicos que se han descrito como la alteración en la sensación del gusto y la alteración en el sentido del olfato, ¿cierto? Y algunos otros síntomas atípicos a los que la mujer gestante también debe prestar atención, pero a todo esto se le suma que la mujer gestante no puede en este momento, a pesar de la gravedad de la situación por esta contingencia, olvidar todos aquellos signos de alarma que son propios del cuidado de su gestación, que van a tener diferentes consideraciones en diferentes estadios del embarazo. Entonces, al principio del embarazo, toda mujer gestante debe prestar atención a los sangrados genitales o los sangrados vaginales que pueden amenazar su embarazo en las primeras instancias de este. Debe prestar atención a el dolor pélvico, debe prestar atención a pues, una multitud de síntomas como el vómito, como la diarrea, como síntomas generales. Y más adelante en la gestación, sobre todo en el tercer trimestre, la mujer debe vigilar muy de cerca todo lo relativo a lo que se conoce como los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cierto? Que conocemos especialmente la hipertensión gestacional y la preeclampsia, y en ese orden de ideas la mujer debe vigilar la presencia de dolor de cabeza persistente que no mejore con la instauración de analgésicos como el acetaminofén, por ejemplo. Debe vigilar la presencia de tinnitus y fosfenos, que es la presencia de pitos o visión de lucecitas,
debe prestar atención a epigastralgia, que es dolor en la boca del estómago persistente, y debe pues ser vigilante en todo lo relativo a los movimientos fetales y en lo relativo a el inicio de actividad uterina, considerado como 3 contracciones en 10 minutos que sean pues francamente dolorosas y que tengan una regularidad en el tiempo. Todo eso la mujer no lo puede olvidar en este momento, porque no podemos permitir que por estar altamente vigilante ante posibles signos y pues, síntomas de alarma propios del COVID-19, la mujer olvide todos los otros signos de alarma que son propios de su embarazo y por ende pues, puedan derivar en un resultado adverso del embarazo por no estar pendiente de ellos. Entonces, la respuesta es ambos, ¿cierto? Presta atención a lo que tanto se ha diseminado pues, en medios de comunicación y demás de los signos propios del COVID, pero también lo que en los controles prenatales se les ha dicho que deben prestar atención en cuanto a su embarazo. Doctor Jaime, ¿cómo debe ser entonces el cuidado prenatal durante la pandemia COVID? Saliéndonos un poquito de los signos de alarma y hablando de generalidades del cuidado prenatal. Bueno, Marcela, entonces básicamente con relación a lo del cuidado prenatal tenemos que distinguir dos ítems. Uno, el embarazo de bajo riesgo y otro, el embarazo de alto riesgo. El embarazo de bajo riesgo, una paciente que va evolucionando normalmente sin ningún signo de alarma, sin ninguna alteración en su estado de salud, sin ningún síntoma, ni mucho menos parecido a lo que pueda ser el coronavirus y todos los síntomas que Santiago nos acaba de resumir, pues debe recibir una atención ojalá extramural, es decir, que las entidades y las entidades administradoras de planes y beneficios y las IPS que están encargadas de estas pacientes implementen las medidas de atención, ya sea por telemedicina o a través de el médico en casa, de tal forma que las pacientes reciban sus atenciones de acuerdo a su estado del embarazo, sin detrimento de él, con la administración de todos sus medicamentos y todo lo que necesiten, pero que se evite en lo posible que salgan de sus casas. El otro evento, pues, es la atención de las pacientes de alto riesgo. Y aquí quiero contar, pues, las experiencias que tuvieron en España, porque, pues, en España, en la medida en que se vieron abrumados por el coronavirus, tuvieron que disponer los hospitales de atención materna a atención de pacientes con esta enfermedad. Y se descuidó en parte todo lo que es la atención de estas maternas y vieron cómo se disparaban también los casos de preeclampsia y otras enfermedades que son inherentes al embarazo. Entonces, los pacientes de atenderse en su totalidad con la implementación de todos los servicios y toda la atención adecuada en sitios en donde cuando los pacientes vayan a su atención no queden expuestos a contraer el virus, es decir, espacios amplios en sus salas de espera, bien ventiladas, con todas las medidas de precaución, una protección tanto del personal de atención médica y de administración con los tapabocas, con todo lo que se necesita para evitar la contaminación, así como las pacientes deben llegar también con sus tapabocas y con todo eso, pero hacerla en forma presencial y cumplir con todos los, requerimientos que cada complicación pueda tener un embarazo de alto riesgo. Entonces son esas dos facetas que hay que tenerlas muy claras. En una se facilita a través de la atención extramural y la otra sí debe ser presencial. Bueno, lo importante es que pues el tema de que la presencia de este virus no produce un retardo de crecimiento intrauterino ni una afectación directa con el feto, pues la atención de ecografías debe hacerse según los mismos lineamientos que normalmente se hacen en los embarazos con o sin en esta enfermedad. Bueno, llega el momento del parto, doctor Santiago. ¿Cómo debe darse la atención del parto? ¿Cómo debe ser el puerperio en esta etapa, en este nuevo momento de pandemia COVID-19? Bueno, esa pregunta es importante. No se oye. Porque
Esa pregunta, Marcel, es importante porque supone unos retos para las instituciones. La atención del parto durante la pandemia por COVID-19 no debe distar mucho con respecto pues a lo que se hacía antes. Sin embargo, debe tener unas consideraciones muy especiales, y es que las pacientes deben tratar de seguir una ruta en la cual tengan la menor exposición posible a pues el resto de las instancias asistenciales del hospital, es decir, que entren en menor contacto con los servicios de urgencias adultos, que entren en el menor contacto posible con otros pacientes propios de otras salas del hospital, y que entren en el menor contacto posible incluso con otras pacientes que se tengan en la atención obstétrica. Además de eso, pues tanto las pacientes como el personal del cuidado de la salud debe tener una protección propia de este momento en que se está teniendo. Las pacientes deben preferiblemente acudir a los centros asistenciales usando mascarilla pues, facial, mascarilla quirúrgica, o si no es así, pues se le debe proporcionar al ingreso de los centros asistenciales las mascarillas quirúrgicas. Y el personal de salud también debe tener unas consideraciones especiales en cuanto a los elementos de protección personal, que pues más adelante podemos ampliar un poco más ese tema. En ese sentido, en nuestra región, y para dar una visión un poco desde el punto de vista de lo nuestro, desde el norte de Santander, es muy recalcable el trabajo que ha hecho el Hospital Universitario Erasmo Meós, porque en este hospital se ha trazado un manual de protocolos de atención pues durante los tiempos de la pandemia por COVID-19, y dentro de ese manual se estipula cuál debe ser la ruta de las pacientes que acuden pues al servicio de obstetricia. Esas pacientes pasan primero por un triage, ¿cierto?, que se produce de manera externa al servicio de obstetricia, en donde se hace una serie de preguntas con el fin de pues, evaluar el riesgo que tiene esa paciente de estar infectada por COVID-19. Si esas preguntas resultan negativas, pues la paciente continúa hacia el servicio de obstetricia, pero si las preguntas alguna resulta positiva, esas pacientes reciben una atención especial en un espacio designado para la atención de maternas con sospecha o con positividad para COVID-19. En ese espacio separado se cuenta pues con todo lo necesario para atender la urgencia, para atender el parto si es necesario, y para que se dé la recuperación de esas pacientes posterior al parto. Entonces, en ese sentido, nuestro hospital tiene las herramientas y ha pues, diseñado las pautas necesarias para poder separar las pacientes o con sospecha o con positividad de COVID-19 de las pacientes en el que el riesgo se estima pues, como bajo. Sin embargo, incluso así, en las pacientes del grupo que se estima como bajo, debemos recordar que un 81% de la población que es positiva para COVID-19 o presenta síntomas muy leves o incluso son asintomáticos. Y por eso debemos ser muy enfáticos en dar todos los cuidados durante la atención de esas maternas en el servicio de obstetricia, y el posible contacto que puedan tener con el personal de salud y con otras pacientes, para así disminuir al mínimo la posibilidad de que haya contaminación o infección a otras pacientes o al personal de salud. No, Santiago, me parece muy importante y recalcar que nos cuentes la experiencia de lo que está haciendo el hospital, porque muchos de nuestros participantes deben conocer todas estas rutas, todos estos procesos que ya están establecidos y que le están dando no solamente a la mujer, sino al paciente pediátrico, al paciente adulto, en fin, todos los medios para uno hacer una buena clasificación y protección del paciente y del personal de salud.
Doctor Jaime, ¿cuál sería la vía del parto en pacientes con sospecha de COVID-19? La atención del parto. Sí, ya se escucha bien, doctor Santiago, doctor Jaime. La atención del parto no tiene ningún cambio relacionado con lo que normalmente debe ser la conducta obstétrica. Es decir, el hecho de que una paciente esté en riesgo o inclusive tenga una enfermedad de estas con niveles leves digamos, de niveles de expresión clínica, el parto debe ser por vía vaginal mientras no haya una indicación obstétrica de que tenga que hacerse una cesárea. Ahora, lo que sí debe es optimizarse su atención con relación a que todo el personal médico y el personal que esté a cargo de estas pacientes pues actúen con todos los requerimientos para evitar cualquier tipo de contaminación en caso de que haya una paciente en trabajo de parto en forma que tenga la enfermedad y que no haya todavía tenido una expresión clínica, o sea, que no tenga síntomas. Y debe, en lo posible, atenderse el parto en la misma área de aislamiento en donde tuvo todo el desarrollo de su trabajo de parto. Se aconseja también que una vez nacido el niño, pues se espere un buen tiempo para que el pinzamiento del cordón se haga después de que haya pasado un tiempo una vez nacido el niño, y solamente se pensará en proceder en hacer una cesárea por causa del coronavirus si es que hay alguna sintomatología de tipo respiratorio que implique un trastorno en la mujer que obligue a hacer la cesárea porque no pueda tolerar un trabajo de parto. Entonces, en esas condiciones sí debe pensarse en un cesárea. Pero en principio el parto debe ser vaginal. Doctor Santiago, si nos hablábamos de la ruta y de los procesos y protocolos que ya se están estableciendo aquí en el norte de Santander, si tenemos una paciente con alta sospecha o con confirmación de COVID, ¿cómo sería el manejo en ese momento de esta paciente? Bueno, es importante puntualizar que en ese sentido... ¿Ya me están escuchando? Bueno, es importante aclarar que en ese sentido se debe hacer una adherencia a los protocolos que las diferentes instituciones hayan trazado para atender pues, pacientes durante la contingencia por COVID-19. Y es importante que esos protocolos incluyan una estrategia de clasificación del riesgo que tienen esas pacientes. En ese orden de ideas, pues podemos tener pacientes con cuadros pues leves que pueden ser manejados de manera ambulatoria si no tienen una causa obstétrica, es decir, si no tienen una condición de la cual necesitan atención por parte de los servicios de obstetricia. Y los criterios pues para hospitalización no van a distar mucho de los criterios que se utilizan en adultos, con la consideración de que si hay algunos criterios específicos desde el punto de vista obstétrico. Las pacientes que requieran la atención en unidades de cuidados intensivos, pues deben ser manejadas en el contexto de un grupo interdisciplinario en el que pues participen no solamente el servicio de ginecobstetricia, sino también pues colegas de las unidades de cuidados intensivos para garantizar la atención adecuada de los cuadros respiratorios severos que eventualmente podría tener una proporción pequeña de esas pacientes con confirmación de COVID-19. Y doctor Jaime, ¿y el hijo de esa madre con sospecha o con diagnóstico de COVID, usted nos había comentado que pues es un manejo integral? ¿Cuál es su recomendación? Entonces, con relación a lo que es el manejo del binomio madre e hijo, lo que se ha visto, a pesar de que todavía la experiencia clínica es muy pobre, no hay casi niños con problemas de coronavirus recién nacidos, y los que han aparecido son de muy
leve expresión clínica y prácticamente asintomáticos. Ahora, si estamos en el evento de una madre en que se tenga una fuerte sospecha de tener el coronavirus o que haya una expresión clínica de los síntomas, entonces lo que nos nace en este momento es las precauciones que tenemos que tener para que ese niño tenga la adecuada atención sin que se vaya a contaminar. En principio, la lactancia se debe permitir, pero obviamente debe haber todos los cuidados relativos a todo lo que tiene que ver con el manejo de las medidas de prevención, lavado de mano y toda esa serie de cosas, el uso de la careta mientras el niño está en plena lactancia y todo ese tipo de, requerimientos. Ahora, ¿qué se debe hacer con el niño y la madre? Si estamos ante la eventualidad de que la madre está con la enfermedad, el niño y la madre deben aislarse. Deben estar ambos en una habitación durante 14 días y en esos 14 días deben tener todas las medidas de prevención para que tengan una adecuada atención con las medidas de prevención que ya hemos dicho, el uso de la mascarilla, evitar toser en el niño, sobre el niño, todas las medidas de desinfección que deben existir para que no haya ese riesgo. El contacto piel a piel entre la madre y el niño se debe mantener. Eso es la mejor forma de mantener una temperatura adecuada en el niño que le permita un mejor estado de salud. Asimismo, el hecho de que mantengamos la lactancia es donde va a tener el mejor aporte nutricional y a través de la lactancia van a ir las primeras vacunas que van a permitir que el niño desde el punto de vista inmunológico pueda defenderse mejor ante cualquier eventualidad. Ahora, si nosotros vemos que la madre pues tiene un cuadro clínico que implica que se quede hospitalizada, el niño es un niño maduro, perfectamente se puede ir a su casa y recibir la atención por ambulatoria, estando la madre en la clínica hasta que el niño, hasta que pueda salir ya en una forma completamente curada y poder atender a su niño ya en la casa. Si nosotros vemos que el recién nacido tiene alguna expresión clínica de la enfermedad, sí debe ser atendida en una unidad especial, en una UCI prenatal. Y esta UCI prenatal, pues obviamente deberá tener todas las medidas de aislamiento para que la atención del niño sea de la manera óptima posible y limitar las visitas tanto de los padres como de los familiares para que no haya ningún riesgo de contaminación agregada tanto al personal de atención en la clínica como para el niño. Entonces, con base en eso, pues si actualmente hay que hacer el transporte de un niño a un lado, pues hacerlo en ambulancia, con todos los requerimientos, en una incubadora, con todos los requerimientos, y ojalá, pues en lo posible, que no salga de la misma institución, pero cumplir con todos esos requisitos para que el niño tenga la mejor atención y el mejor riesgo. El doctor Jaime Santiago nos hablaba de la posibilidad de lactancia materna. El doctor Jaime nos hablaba de la posibilidad de lactancia materna. Doctor Santiago, profundícenos un poco más sobre la lactancia materna en esos pacientes altamente sospechosos o que están confirmados. Bueno, la lactancia materna ciertamente es posible durante este momento en pacientes que tienen sospecha o incluso confirmación por COVID-19. Y no solamente es posible, sino que se debe procurar siempre que sea posible. Inicialmente, digamos que la preocupación puede ser de que haya transmisión del virus a través de la leche materna. Sin embargo, eso pues, con la evidencia que se tiene hasta el momento, que si bien es poca, que se ha reunido pues, a partir de todas las madres que han tenido parto desde que inició esta pandemia, y no se ha encontrado presencia del virus en la leche materna. De manera que la consideración acá no es tanto si puede haber transmisión por leche materna, sino el riesgo que habría de transmisión del virus de la madre durante la lactancia por pues la respiración y la cercanía que puede haber entre la madre y el neonato. Sin embargo, es más el beneficio que recibe el recién nacido de parte de la alimentación exclusiva de leche materna que el riesgo a que eventualmente el neonato podría estar expuesto de adquirir el virus a partir de la madre
durante la lactancia materna. Debemos recordar otra vez más que el riesgo es bajo e incluso si se diera, no tiene, digamos, las consecuencias que podría llegar a tener en la población adulta y mucho más en la población de adultos mayores. La lactancia materna, las ventajas que tiene y los beneficios que tiene, pues ya están absolutamente explorados y absolutamente demostrados en cuanto al fortalecimiento del sistema inmunológico del neonato, en cuanto al desarrollo de los mecanismos de apego de la madre, y del neonato, y son más los beneficios que éste recibe de recibir la lactancia materna durante este momento que los posibles riesgos a los que podrían estar expuestos. Es importante también recalcar que antes de las altas hospitalarias que se tengan las madres, que se tengan partos en instituciones prestadoras de salud, se debe reforzar por la consejería en cuanto a medidas de protección que se debe llevar a cabo durante la lactancia, ¿cierto? En madres con sospecha de confirmación por COVID-19, pues el uso de tapabocas durante la lactancia o el uso de mascarillas, de caretas de protección facial, el lavado de manos cada 3 horas de manera pues profusa, la esterilización de los pezones, se habla también antes del evento de la lactancia materna, y darle todos los signos de alarma pues, a los que debe estar atenta durante la lactancia. Doctor Jaime, ¿cuál debe ser la situación o cuál debe ser la situación de la actividad asistencial electiva durante la pandemia COVID en el caso de la atención de la mujer? Bueno, ese es un tema complejo, porque en este momento hay una gran presión. Estamos en plena etapa de mitigación y lo que se aspira es no colapsar los sistemas de salud. Al decir no colapsar los sistemas de salud, estamos hablando de que los hospitales tengan la suficiente capacidad de poder atender no solamente con lo que tiene que ver el talento humano, sino también los recursos físicos en el manejo de estas pacientes. Y por eso vienen estas cuarentenas, con el fin de ir espaciando los casos que eventualmente en la población se van inmunizando y van contrayendo la enfermedad para que puedan tener una adecuada atención. Entonces, ¿qué se ha propuesto? Se ha propuesto, pues, que obviamente pues, las pacientes obstétricas tengan toda su atención, como lo decía anteriormente, a través de telemedicina o visita en sus casas, o sea, atención extramural, lo que tenga que ver con bajo riesgo, y lo que tenga que ver con alto riesgo, sí presentarse a los sitios. Pero sí evitar hacer cirugías programadas de bajo riesgo, o sea, cirugías que no sean urgentes, hacer también el manejo de todo lo que tiene que ver con las cirugías que eventualmente no tengan una necesidad urgente y que puedan, digamos, diferirse sin riesgo para la paciente, porque, por ejemplo, las pacientes oncológicas sí está aceptado que puedan ser sometidas desde ya a cualquier tipo de tratamiento. Ahora bien, es importante también tener claro que este tema del coronavirus no es un tema de que viene y lo que ya hemos vivido, sino que se va a prolongar en el tiempo por lo menos 1 o 2 años. Es decir, o hasta que aparezca un tratamiento adecuado o hasta que aparezcan las vacunas, y tanto lo uno como lo otro va a demorar. Eso nos obliga a que todas las instituciones de salud pensemos que la gente de todas maneras tiene que tener soluciones a sus problemas benignos y de patología habitual y que van a tener que tener esa atención. Y nos obliga a que todas las entidades que prestemos salud tengamos la capacidad suficiente de formar y de crear nuestros protocolos de atención con el mínimo riesgo de contaminación tanto para el personal médico, el talento médico, la parte administrativa de las instituciones y lógicamente para los pacientes. Pero lo que viene es a largo plazo y hay que prepararnos y hay que entender que la vida nos cambió y que tenemos que hacer todo lo que nos mande la ciencia y la evidencia científica con relación a este cuadro de infección generalizada que estamos viviendo.
Sí, definitivamente esta pandemia nos ha confrontado con respecto a cuáles son las prioridades y cuáles son en un momento determinado la situación del sistema, porque ahí es donde hay que buscar un equilibrio y no podemos, como muy bien dice doctor Jaime y doctor Santiago, dejar de atender pacientes que necesitan esperando que lleguen otros pacientes, que tal vez ese escenario pues, nos tiene muy confrontados, ¿no? Yo igual siento que esta información que ustedes nos han dado ha sido muy importante, sobre todo entendiendo que ya es una realidad aquí en Norte de Santander los protocolos y los conceptos. Entonces, doctor Santiago, ¿cuál serían para usted los elementos de protección personal enfocados en la atención de la mujer que debería utilizarse el personal de salud e inclusive el mismo paciente? Bueno, ese es un tema bien importante porque una de las consideraciones que se deben tomar es la protección del personal del cuidado de la salud, no solamente pues con el fin de proteger a ellos y de no colapsar o de dejar las instituciones sin el talento humano para hacer frente a esta situación, sino con el fin de pues de prevenir que ellos sean transmisores de la infección por COVID-19 en la comunidad, en sus familias y pues en su círculo social. De manera que los elementos de protección personal deben ser garantizados por las instituciones en las que trabajen pues, los profesionales de la salud, y a nivel de obstetricia fueron estipulados por la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Se han separado en elementos de protección personal que deben ser usados en diferentes áreas de trabajo. Entonces se diseñó un plan para los elementos que se deben usar en el trabajo de parto y del parto, en la consulta externa prenatal, en las instancias pues, de ultrasonido, y la atención de urgencias obstétricas, incluso salas de cirugía. Pero en general tienden a hacer todo pues, el uso de una protección tipo mascarilla quirúrgica, ¿cierto? O si nos vamos a enfrentar a la atención de una paciente con sospecha o con confirmación de COVID-19, incluso una mascarilla facial de alta eficiencia, que se ha popularizado mucho pues, en los medios, pues con esta contingencia, los conocidos como N95, ¿cierto? Que tienen un mayor poder de filtración, por decirlo así, de las partículas que provienen del medio externo. También durante la instancia del trabajo del parto y del parto, por ejemplo, se debe usar batas antifluidos, protector ocular tipo visores, o incluso mejor ojalá fuera careta, porque esta careta va a prevenir no solamente la posible contaminación o infección del virus a través de los ojos, sino va a proteger también la mascarilla facial o la mascarilla de alta eficiencia N95 que se esté utilizando. Se debe usar guantes y pues el gorro quirúrgico. Importante recalcar que el uso de guantes, si fuera, por ejemplo, no en trabajo de parto, sino en instancias como la consulta externa, cuando se utilice y cuando se implemente, debe ser un par de guantes para la atención de cada paciente. No sirve de nada si nos protegemos con un par de guantes y vemos 10 pacientes usando esos guantes, porque vamos a entrar en un gran error y podemos no prevenir la diseminación del virus, sino casi que favorecerla. Y debemos tener muy presente que el uso de guantes no reemplaza en ninguna medida la estrategia que ha sido comprobada de alta eficiencia, que es el lavado de manos en los 5 momentos que pues ya hace mucho tiempo tiene estipulado la Organización Mundial de la Salud. Y puntualmente acaba de ser antes de examinar o antes de entrar en contacto con cada uno de estos pacientes y después de entrar en contacto con estas pacientes. Es importante acá hacer una reflexión, y es que con este tema del COVID-19 estamos aprendiendo aún muchas cosas, aún estamos
muy ciegos en cuanto a muchas consideraciones porque la evidencia que tenemos es muy limitada, pero ya hay estrategias que podemos poner en marcha y que han sido ampliamente demostradas que previenen la diseminación del virus. Y dentro de esas se recalca el lavado de manos, porque se tiende a tener la concepción de que la única vía de transmisión del virus es a través de las gotas que pueden ser producto de la respiración o de la tos de un paciente infectado por COVID-19. Pero en los hospitales y pues incluso también en el medio externo, una vía de transmisión que incluso podría ser más importante es a través de los elementos que pueda haber alrededor, como los teclados, como los mouse, como las manijas de las puertas, en donde se puede depositar el virus. El virus puede permanecer activo en las diferentes superficies durante largos periodos de tiempo. Alguien puede tocar esos elementos y llevarse las manos a la boca, a los ojos y de esa manera infectarse. Entonces, el uso de todos estos elementos de protección personal sí se debe hacer. Se debe hacer bien, se debe saber cómo debe ser la colocación de los elementos de protección personal, cómo debe ser el retiro de los mismos, por cuánto tiempo se debe usar cada uno de los elementos, pero a la par de eso y paralelo a eso, instituir el lavado de manos y las diferentes estrategias que pues, han sido comprobadas como eficientes para prevenir la diseminación entre pacientes. Eso con respecto a los elementos de protección personal para el personal de salud, pero incluso también la FECOLSOC estipula que las pacientes que estén en los servicios de obstetricia deben utilizar una mascarilla quirúrgica como pues estrategia para prevenir la diseminación del COVID-19 en posibles casos de positividad al mismo. Y acoger las mismas pues, recomendaciones en cuanto al lavado de manos, en cuanto a tratar de tocar el menor número de objetos posibles durante la estadía en los servicios de obstetricia. Sí, es importante lo que el doctor Santiago nos ha contado respecto al manejo de estos equipos de protección. Yo siempre lo he interpretado como dos escenarios muy importantes. Uno es el cómo nosotros vamos a cuidar al paciente que es sospechoso en un momento determinado y cuidar de su salud y su integridad, y cómo también después nosotros nos cuidamos como profesional y cuidamos a las personas que nos rodean, incluyendo a nuestras familias, ¿no? Es importante contarle a los participantes que este tema de utilizar, colocarlo y retirarlo ha sido un tema de trabajo muy juicioso en esta región, con los talleres de simulación de las universidades, con los protocolos que se están implementando en cada uno de los centros, hospitales RMOs, clínicas, y pues es importante que la comunidad sepa que se está trabajando con mucha responsabilidad. Yo quiero invitar a los conferencistas a que pues, den una última conclusión. Doctor Jaime, ¿cuál sería su última conclusión de este webinar? Yo pensaría, Marcel, que la conclusión más importante que me trae a mí este tema es que evidentemente estamos en una etapa de crisis producida por esta infección y y como toda crisis trae sus agobios, pero también sus oportunidades. Y esta ha sido una oportunidad para entender mucho más la capacidad que tenemos de poder vivir en mejor comunidad, en mejor sintonía con las demás personas. Y además de eso, entender que, si bien es cierto, estamos en un momento en donde estamos con muchas dificultades, tenemos que ir creando las herramientas para poder superarlas y poder seguir adelante. Entonces, mi mensaje sería un mensaje de esperanza, de entender que como cucuteños y como norte-santanderianos, con entidades como la Cámara de Comercio y otras entidades que representan a nuestra comunidad en el departamento, debemos unir nuestros esfuerzos para trabajar en una forma muy unida y muy clara, con seguimientos de orientación eminentemente científica para superar este problema. Que el concepto básico sea lo que la ciencia y la evidencia nos demuestre que sirva y que es lo que tenemos que aplicar para mayor atención a la comunidad, para el sostenimiento de nuestra sociedad, porque eso también hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, mi mensaje es de esperanza y de seguir luchando y seguir adelante, implementando nuestros protocolos de atención y continuar la vida porque la vida sigue. Muchas gracias, doctor. Doctor Santiago, ¿qué sería su conclusión final? Bueno, pues mi conclusión es que esta contingencia nos pone muchos retos, pero nos da muchas oportunidades también. Nos pone en un reto de una manera muy celérica, muy rápida, tener que acostumbrarnos a una situación que pues, ninguno de nosotros había vivido, una situación que habíamos leído en los libros de historia, durante la carrera de medicina, cuando estudiábamos los cursos de epidemiología o cuando veíamos las clases de microbiología, pero ninguno de nosotros, de los médicos que practicamos hoy en día, habíamos estado expuestos a hacerle frente a una situación en salud como la que estamos teniendo que enfrentar en este momento. Entonces, eso ha sido un gran reto. Para los ginecobstetras ha sido un reto desde el punto de vista que atendemos y que nuestra misión y que nuestra pasión y que el motivo que nos despierta día a día es prestar todo lo que podamos dar de nuestra parte para en pro de la atención del cuidado de la mujer en todo su ciclo vital. Y por supuesto que uno de los puntos en donde nosotros hacemos más énfasis y damos un impacto más grande y el que somos más requeridos es durante pues, la etapa reproductiva de la mujer y durante el embarazo. Eso claramente no ha parado por la contingencia del coronavirus, los embarazos han seguido su curso, se han producido nuevos embarazos y hemos estado también con este reto de ajustarnos a las condiciones para poder seguir ofreciendo la máxima calidad a estas pacientes y para hacerlo de manera segura para ellas, para nosotros, para mantenernos sanos y poder seguir prestando nuestros servicios. Eso ha sido, digamos, el gran reto, pero nos trae los beneficios de que poco a poco vamos construyendo las herramientas, poco a poco vamos articulando esfuerzos entre las personas que prestan la fuerza asistencial, es decir, los médicos que estamos en el campo de trabajo, pero también todos los administrativos, todas las personas responsables de administrar los recursos para que todos los cambios que tengamos que hacer se puedan llevar a cabo. Y en ese sentido, pues estamos yo creo que probando que podemos hacer grandes cambios en periodos de tiempo muy pequeños. Creo que hasta el momento las medidas que pues, tomó el gobierno han tenido un efecto positivo en cuanto a que nuestra situación pues, no es muy desfavorable si la comparamos con situaciones que han tenido, pues, que se ha tenido en otras latitudes, pero incluso con más énfasis debemos seguir teniendo conductas muy responsables para poder decir esto mismo que estamos diciendo ahorita en un mes, en 2 meses, en la medida en que pues poco a poco tengamos que empezar a abrir las diferentes actividades laborales, porque pues, de otra manera no habría manera de mantener la situación en la que estamos ahorita. Entonces, nada, seguiremos aprendiendo día a día, seguiremos poniendo de nuestra parte, seguiremos cuidándonos y seguiremos buscando la manera de trabajar entre todos en conjunto para seguir prestando todo el cuidado que la mujer necesita durante todas sus instancias. Es importante saber que esto está pasando ahorita, pero debemos estar preparados no solamente para el impacto inmediato que esto esté teniendo, sino el impacto que va a tener debido a que hemos tenido que cerrar un poco la puerta a la atención de otras condiciones de la mujer, condiciones que digamos no son tan apremiantes y de tan inmediata necesidad como lo es el embarazo, como los sangrados uterinos anormales, el dolor pélvico, la miomatosis uterina, toda la patología
vulvar y del tracto genital inferior, y que cuando empieza a pasar eso, pues vamos a tener que vernos en la necesidad de atender toda esa carga de enfermedad, y debemos estar preparados para poder terminar de atender esto mientras también nos hacemos frente a toda esa otra necesidad de atención en salud que se tiene. Sí, yo quiero como aprovechar este espacio también para contarle a la comunidad y a los participantes el gran reto que se viene ahora cuando el Estado permita abrir escenarios que deben abrirse desde el punto de vista económico, y es ahí donde la responsabilidad social y personal debe ser muy importante. Es decir, cada uno de nosotros entender muy bien que el aislamiento social, más que un aislamiento, es más por protección y poder compartir escenarios, espacios responsables donde yo me cuido y cuido a la otra persona. Entonces yo creo que ese sería como mi mensaje en estos espacios de esta pandemia que pues, la Cámara nos da. Quiero retomar las palabras del doctor Jaime. Yo también tengo mucha esperanza que vamos a salir muy fuertes de todo este escenario. Quiero retomar las palabras de Santiago diciendo que estamos absolutamente retados, pero dispuestos y formándonos para hacer lo mejor posible, y que en Norte de Santander hay un grupo de equipo interdisciplinario. Estar hoy reunido con ustedes a mí me emociona, sin ser el competente del tema, pero me siento muy satisfecho de poder tener la oportunidad de presentarlos y de acompañarlos a ustedes, a los pediatras, a los internistas, a los cirujanos, a toda esa medicina norte santanderiana de la cual nos sentimos muy orgullosos. Entonces, muchas gracias por participar. Pablo. Bueno, yo creo Muchas que... gracias, Marcel, por la moderación. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Marcel, y a la Cámara de Comercio. Muy amables. Yo creo que ya estamos cerrando para todos los participantes asistentes. Doctor Marcel, doctor Santiago, doctor Jaime, muchas gracias por su tiempo y por creer en estas nuevas iniciativas que queremos que de la Cámara, muy alineados con el discurso de nuestro presidente ejecutivo. Queremos seguir siendo ese aliado y parte de la mesa que está conformada por ustedes, los diferentes especialistas. Yo creo que ya teniendo contextualizada estas recomendaciones e información relevante por parte de ustedes, sobra exponer que continuaremos siendo ese aliado de una manera estratégica, articulador también, siempre enfocado en el fortalecimiento del sector y en pro de nuestra región. Muchas gracias a todos, y aprovecho también para invitarlos a nuestros asistentes que el próximo jueves, como les decía al comienzo de esta mesa que estamos conformando con diferentes especialistas norte santanderianos, vamos a tener el espacio enfocado a la pediatría, cómo se está comportando Norte Santander. Nuevamente, muchas gracias y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.